Buenas noches, pues hoy vamos a platicar un rato sobre lo que es la filosofía política del liberalismo. ¿Qué es lo que entendemos por liberalismo? ¿Qué principios le defienden y a qué se opone? Por lo general, cuando pensamos en liberalismo, pues nos imaginamos como una filosofía política donde se respeta la vida, la libertad, la vida, la propiedad privada y la libertad. Pero va más allá de eso, se puede profundizar más en esta filosofía política. Pues esto es algo lo que vamos a tratar hoy. Y pues para hacerlo voy a guiarme con el libro de Liberalismo de Juan Ramón Rayo. Y pues ya si alguien desea participar, pues puede alzar la mano y le damos el micrófono. Bueno, pues el, el liberalismo político lo podemos entender como una filosofía política que tiene como principios generales concretos alcanzar un fin bastante específico, proteger la libertad de cada persona para escoger cómo desea vivir su vida. Es algo parecido a la frase que Milley y Venegas Lynch suelen emplear para describir el liberalismo, ¿no? Como el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Esa es la primera parte de la frase, pues es la, la esencia del liberalismo. Esto hay que añadir los derechos de los demás, la propiedad. Y pues para el liberalismo, el problema central es cómo conseguir que cientos, miles o millones de personas, cada una con concepciones muy diferentes, lo que es una buena vida, cooperen en sociedad, coexistan sin recurrir a la violencia y sin que ningún grupo le imponga sus preferencias al resto de las personas. Y pues lo que le interesa al liberalismo son los principios generales indispensables para estructurar un orden político que salvaguarde la coexistencia pacífica. O sea, para la filosofía liberal no se trata de buscar la buena vida, imponérsela a las demás personas, sino que se trata de encontrar un marco de principios, de reglas, donde los diferentes proyectos de vida de cada persona pues puedan existir y desenvolverse sin conflicto. Y pues el liberalismo descansa sobre dos presupuestos éticos: el individualismo político, la igualdad jurídica, que esto tendrá cuatro pilares centrales en forma de derechos: libertad, propiedad, contratos y reparación del daño. Y esto habilita la existencia de tres instituciones esenciales para la cooperación social: la libre asociación civil, el libre mercado y el gobierno limitado. Y esto se generaliza a todo el orden político, al conjunto de la humanidad, la globalización o el humanismo político. Y pues vamos a comenzar con individualismo político. Cuando hablamos de individualismo político, pues, ¿a qué nos referimos con ello? Pues estamos hablando del sujeto moral, el cual para el liberalismo no es la colectividad, ni la naturaleza, ni la divinidad, sino el ser humano.
que es el agente autónomo que elabora y persigue sus propios proyectos vitales. Y pues en ese sentido, el orden político, desde un punto de vista liberal, es juzgado en función de cómo afecta a cada persona individualmente, no en función de cómo afecte a otras entidades distintas del ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que es valioso para un orden liberal es el individuo, no abstracciones como naciones, el proletariado, los capitalistas, sino que el individuo. Mientras que el colectivismo, que es una visión política opuesta al liberalismo, es una que evalúa el orden político según este afecte a aquel grupo que considere como moralmente relevante. La nación, la clase trabajadora, el sexo masculino, y no a los miembros individuales de estos grupos. Esto no implica que el individualismo político sea atomismo social o egoísmo ético o subjetivismo ético. Para el liberalismo, pues esos diferentes órdenes que surgen de la cooperación entre individuos son importantes, pero son importantes en función de que ayuden al individuo a alcanzar sus fines. Los grupos no son fines en sí mismos, sino que son medios para los individuos. Y pues otro punto a resaltar es que la soberanía desde el punto de vista liberal reside en el individuo. Eso implica que se deben de reconocer la existencia de limitaciones a aquello que pueda hacérsele o no hacérsele a cada individuo. Si tales restricciones no existieran, pues a los individuos se les pudiera hacer cualquier cosa, por lo que no serían soberanos y estarían sometidos a la merced de aquello que el orden político considere conveniente. Y pues la soberanía individual no es como que cada individuo es rey, ¿no? Sino que todos los individuos son iguales. Y este es el punto que tocaremos más adelante en cuanto a igualdad jurídica. Y pues ahora vamos a pasar bueno, antes de pasar a igualdad jurídica, es importante resaltar por qué el liberalismo se opone a las cosmovisiones anti-individualistas de la sociedad. Pues la principal razón de esto es que estas filosofías colectivistas camuflan la imposición de preferencias personales de algunos individuos que se hacen pasar por intereses colectivos sobre los individuos. Esto es contrario a la necesaria coexistencia de todos los sujetos soberanos en el ejercicio de sus derechos. Luego, en cuanto a igualdad jurídica, pues esto implica que todos los individuos tienen los mismos derechos, ya que se reconoce que cada individuo es soberano, pues todos son sujetos de derecho e iguales al resto en cuanto a derechos. Y pues esto está en oposición al otorgamiento de privilegios. La principal razón de esto es que el otorgamiento de privilegios implica un conflicto estructural entre las personas que tienen aquellos privilegios y aquellos que no. O sea, si tú le otorgas a ciertos grupos algunos privilegios sobre los demás,
pues estos pueden abusar del resto de los individuos, le restringen las oportunidades, los proyectos de vida al resto de las personas que no gozan de esos privilegios, y pues esto tiende a generar cierto rencor o por así decirlo, deseo de igualar la condición de las personas, y esto puede estallar en conflictos dentro de una sociedad. Si tú le dices a alguien, como tú no eres de tal casta o de tal sexo, no puedes hacer tales actividades, pues vas a ver que aquellos que tienen privilegios pues van a gozar de una vida más feliz y plena, ¿no? Mientras que tú, por ser diferente, no puedes, se te restringen tus oportunidades por no tener los mismos derechos que ese grupo, y pues tienes incentivos a derribar esa desigualdad, que en el peor de los casos, como se mencionó, pues puede ser de forma violenta. Y pues esto nos lleva al problema de si en el pasado existieron desigualdades ante la ley, pues cuál es la posición de la filosofía liberal. Aquí lo que hay que recalcar es que desigualdades jurídicas en el pasado no justifican desigualdades jurídicas en el presente. Si en el pasado a ciertos grupos de personas se les trató de forma injusta, eso no implica que a las nuevas generaciones les puedas tratar de forma injusta. Lo que se debe de hacer es igualar los derechos, buscar la igualdad jurídica y abolir tales privilegios. Pero no se trata de entrar a cierto revanchismo porque te oprimieron a ti en el pasado. Y pues esto implica que todos nacemos inocentes. O sea, que en el pasado algún grupo cometió injusticias, no implica que a ti, que tú naciste cientos de años después, no implica que a ti se te transfiera la deuda de reparación del daño. Y con esto ya tenemos una idea de lo que es la igualdad jurídica. Luego ya pasamos a los anteriores fueron los presupuestos éticos del liberalismo. Ahora pasaremos con los derechos que defiende el liberalismo. En primer lugar, pues está la libertad personal. El derecho más básico de toda persona es la libertad. Si todos somos sujetos de derecho y todos poseemos los mismos derechos, pues es necesario preguntarse qué derechos disfrutamos todos. Y pues en la medida que todos somos agentes autónomos que elaboran y persiguen soberanamente sus propios proyectos de vida, pues el derecho nuclear o más importante de ellos será aquel que proporcione el espacio moral dentro del que se pueda actuar, o sea, el que nos permita desarrollar nuestros proyectos de vida. Y pues, ¿qué derecho es este? Pues es necesario entender que hay dos tipos de derechos, los positivos y los negativos. Los positivos pues son derechos a reclamar que otros hagan algo por, por ti, y por otro lado están los derechos negativos, que otros se abstengan de hacer algo hacia ti. En principio, en una sociedad individualista, pues podrían ser compatibles los derechos positivos
y negativos. Pero, ¿cuál es el problema de los derechos positivos? Conforme estos se expanden, pues le restringes las oportunidades a las otras personas de desarrollar su proyecto de vida. Eso no implica que no se puedan crear los derechos positivos de forma voluntaria, pero como base para un orden político, pues los derechos positivos entran en conflicto. Y pues como ejemplo, podemos decir derecho a la salud, a la educación, a la seguridad. Y pues para que estos se hagan válidos, es necesario destinar recursos y pues estos recursos se tienen que extraer de individuos y conforme le extraes recursos a estos individuos, pues estos tienen menor oportunidad de desarrollar sus proyectos. Supongamos que partes de un ingreso de 100 pesos. Por ahora solo tienes el derechos negativos, pero alguien propone crear derechos positivos, educación, salud. Pues, ¿qué crees? Para financiar esos derechos, pues te tienen que quitar 20 pesos de tus ingresos. Y tú dices, pues me parece bien. Pero otros proponen más derechos positivos, otros 10 pesos que pierdes de tus ingresos. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que va ocurriendo? Pues pierdes el espacio para desarrollar tus propios proyectos de vida. Y pues con eso ya tenemos una idea de por qué son, hay que tener cuidado con los derechos positivos. ¿Y qué más? A ver qué pasó. Ok. Entonces, ¿qué entendemos por libertad como derecho negativo? Pues que cada individuo tiene el derecho a que el resto se abstenga de interferir violentamente en sus planes de acción. Esto permite proteger tus proyectos personales y es la base uno de los principales derechos que defiende el liberalismo. Luego pasamos con el derecho de propiedad privada. El primer derecho de libertad personal, pues te indica que tienes derecho a que el resto se abstenga de interferir violentamente con tus proyectos de vida. Esto implica que puedes desarrollar lo que tú consideres como una buena vida sin que interfieran contigo. Pero esto es suficiente para desarrollar tus proyectos de vida. Pues la libertad comprende el derecho de usar, disfrutar y disponer de los bienes que disponemos o adquirimos pacíficamente. ¿Cómo habría libertad sin una base material? O sea, te pueden decir que tienes ese derecho a que otras personas no interfieran contigo, pero ¿qué pasa si no tienes los medios para desarrollar tu proyecto de vida? O sea, pongamos como ejemplo, tú tienes ese derecho a que nadie interfiera contigo, pero no tienes derecho a poseer una imprenta. Tu proyecto puede ser divulgar ideas imprimiendo libros, pero como no tienes derecho a poseer la imprenta,
pues no puedes desarrollar tu proyecto de vida. Y como no tiene una base material tu libertad, pues se vuelve vacía. Tener libertad sin los medios para desarrollar tus proyectos de vida, pues no tiene mucho sentido. Y pues que aquí es donde entra el derecho de propiedad, que, que cumple las siguientes características. Derecho a utilizar el bien, derecho del propietario a impedir que los no propietarios utilicen el bien, derecho del propietario a recibir una indemnización si un no propietario daña el bien, derecho a destruir o transformar el bien, derecho a quedarse con la renta que genera el bien, derecho a entregar subsidiariamente el bien para hacer frente a sus deudas y derecho a transferir permanentemente la totalidad o solo algunos de los anteriores derechos a otra persona. Y esta es la base material del derecho de propiedad. Está la cuestión de cómo uno debería de ejercer la apropiación, ¿no? O sea, adquirir los derechos de propiedad. Hay diversas respuestas a ellos, ¿no? El primero en ocupar algún objeto, el que trabaja en él y lo transforma, y pues las formas en las que se obtiene de forma voluntaria a partir de la cooperación con otras personas. Y pues podemos concluir en cuanto a propiedad privada, pues que la idea básica que estructura el pensamiento liberal es que el derecho individual a la no interferencia se extiende no solo sobre el cuerpo de cada persona, sino sobre aquellos recursos naturales que cada individuo utilice para alcanzar sus proyectos vitales. Sin un derecho de propiedad compatible con la ocupación pacífica de los recursos naturales, el derecho individual a la libertad que quedaría vaciado de contenido. Formalmente tendríamos derecho a desarrollar nuestros proyectos vitales, pero materialmente ese derecho no podría encontrar expresión real. Y pues esta es una cita de Rayo, la que acabo de comentar. Luego está la autonomía contractual, esta que implica pues que la libertad también comprende el derecho a obligarse en favor de terceros. O sea, tú puedes, para alcanzar tus proyectos de vida, obligarte a hacer algo a otra persona. Esto es en cierta forma cómo se crean los derechos positivos de forma voluntaria. Que alguien se pueda obligar a otra persona permite la cooperación social. Un ejemplo de ello, pues, lo vemos con las inversiones. Yo tengo un proyecto que requiere financiamiento, pero yo no tengo el capital para llevarlo a cabo. ¿Qué puedo hacer para desarrollarlo? Pues contraigo una obligación con otra persona para que me otorgue capital y yo me obligo a pagarle en determinada fecha. Sin tal derecho, pues queda severamente restringida los proyectos de vida que uno podría desarrollar. La cooperación entre personas se limitaría a la que se hace en el instante. Y esto es en general lo que es la autonomía contractual. Obligarse hacia otras personas y crea de forma espontánea y privada los derechos, puede crear derechos positivos. O sea, si tú crees que
los niños deben de recibir educación, tú puedes obligarte individualmente con alguna comunidad a otorgar becas o algo parecido. No sé, a cambio de que pongan tu nombre en la escuela, en alguna placa o algo parecido. Y pues es de las diversas formas en las que tú puedes desarrollar proyectos altruistas. Pero esto no implica que puedas imponer unilateralmente obligaciones sobre terceros. O sea, la autonomía contractual es respecto al individuo, que él lo ejerzca, no que se le imponga a otra persona porque lo considera adecuado. Uno elige las obligaciones a las que, con las que se hace responsable. Luego está la reparación del daño en cuanto a los principios liberales, que es que quien viola los derechos ajenos debe de reparar el daño causado. Esto se debe a que si la violación de derechos no, no resulta en reparación, pues son vacíos los derechos. Este derecho de sanción pues recae sobre la víctima. Si a ti te violentan tus derechos, tú tienes derecho a la reparación del daño. ¿Se cortó mi audio o...? ¿Todo bien? Sí, me escucho. Ah, ok. A ver, voy a probar de nuevo con algo. Perfecto. Si es que en mi otra máquina se dejó de escuchar. Pero, como comentaba, ese derecho a la sanción recae sobre la víctima. Ella es a la que se le debe de hacer la reparación. No es derecho de la sociedad o del Estado, es de la víctima. Y pues si no hay sanción, es equivalente a que se le expropien sus derechos a la víctima. O sea, si alguien te roba y no hay forma, y no tienes derecho a sancionar y a que te reparen el daño, pues básicamente no tienes derechos. Y el ladrón te los expropia y pues queda vacío de contenido el tal derecho. Luego, ya con la reparación del daño, pues está la libertad de asociación. Bueno, antes de pasar con ella, ¿algún comentario o algo que les gustaría profundizar? Banquero, no sé si me oyen bien. Sí, sí, te escuchamos. Ok. Fíjate que en el tema de la libre asociación, pues es un tema muy interesante. Básicamente lo que viene a decir es que yo me puedo o no obligar, según yo lo decida, pero si me comprometo, entonces estoy obligado a cumplir con mi obligación. Yo soy libre de comprometerme o no, pero ya una vez que me comprometo, ya tengo que respetar mi compromiso, tengo que honrar el compromiso que he adquirido. Eso, por ejemplo, el opuesto podría ser cuando el Estado nos hace participar en empresas en las que no queremos participar, ¿no? Em, a veces es más fácil entender las cosas cuando nos ponen el opuesto. Si a mí, por ejemplo, mañana viene el Estado y me dice que van a hacer un proyecto de carros eléctricos, pues yo desafortunadamente no tengo la
la oportunidad de decir que yo no quiero participar porque yo no creo en ese proyecto. Yo estoy obligado a participar. Entonces, lo que dice el liberalismo, el contrapunto que pone el liberalismo es que yo pues sea libre de asociarme. Por ejemplo, si tú tienes un proyecto interesante, como mencionabas, tienes una buena idea, necesitas capital, bueno, pues yo me puedo comprometer contigo y una vez que me comprometo, pues estoy obligado a poner, a cumplir con mi parte del compromiso y no puedo decir, es que yo soy libre de salirme de aquí cuando quiera. No, tú te comprometiste y una vez que te comprometiste tienes que cumplir con tus compromisos. Eres libre de comprometerte o no, pero una vez que te has comprometido, entonces tienes que respetar el compromiso. Entonces, bueno, es uno de los principios del liberalismo más importante y sobre todo cuando llegamos al extremo, al opuesto, ¿no? En la cantidad de empresas que tenemos que participar sin que nadie nos pregunte, independientemente de que deseemos o no participar. Sí, me parece bastante correcto lo que comentas. En cierta forma, cuando nos obligan a participar en esos proyectos, pues nos convierten en inversionistas cautivos, ¿no? Y pues que se desarrollen tales proyectos que nos obliguen a asociarnos con ellos, pues restringe nuestra capacidad para participar en otros proyectos, ¿no? Es algo parecido a lo que ocurre con los derechos positivos. Conforme van extendiéndose estos derechos positivos, pues te queda menos espacio para llevar a cabo tus proyectos personales, ¿no? Y pues te frustra tu proyecto de vida en ese sentido. Claro. Y bueno, con respecto al tema de la propiedad privada, pues es otro pilar, ¿no? Si yo para vivir necesito tomar agua y necesito comer, pero el agua no es mía o la comida no es mía, pues yo tengo que pedir permiso a otros para poder beber, tomar agua o comer. Entonces, pues lo que viene a decir el liberalismo es que yo necesito la propiedad privada para poder llevar a cabo mi proyecto de vida, ¿no? He puesto la bebida, el agua y la comida porque es lo más intuitivo, ¿no? Yo voy al súper y compro fruta o compro agua y es mía, me la puedo tomar, está en mi nevera, pero pues si yo tengo hambre y resulta que la comida no es mía, tengo que pedir permiso a otro, pues cómo voy a poder yo completar mi proyecto de vida si no existe la propiedad privada, ¿no? Entonces, claro, pues es bien importante. Llevándolo a lo más simple, pues a lo mejor es más fácil de entender. Pero sí, definitivamente sin propiedad privada, pues yo no puedo llevar a cabo mi proyecto de vida porque estoy a expensas de que los otros me lo permitan. Entonces, el liberalismo lo que hace precisamente es poner los derechos del individuo en el centro de todo y que ni siquiera el Estado, si existiese, pudiese arrebatar esos derechos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el contrapunto que pone el liberalismo frente bueno, pues a lo que hay ahorita en la mente de todo el mundo, ¿no? Sí, y esto que comentas es uno de los aspectos más, por así decirlo, más contraintuitivos de la propiedad privada para aquellos que se oponen a ella. O sea, no entienden que si no tienes los medios materiales para llevar a cabo tus proyectos de vida, pues no lo puedes realizar, ¿no? O sea, si todo fuera propiedad del Estado, pues tú no puedes imprimir algún libro que no sea del agrado del burócrata de turno o andar en bicicleta, por ejemplo. O sea, cosas tan sencillas o banales, por así decirlo, no son posibles
si no tiene los medios materiales para hacerlo, ¿no? Sin propiedad privada, pues es imposible desenvolverse en cuanto a tus proyectos. Claro, tú estás expensas a que los demás te autoricen cualquiera de las cosas que quieres hacer, ¿no? Entonces, pues no es posible, ¿no? De ahí que sea necesaria la propiedad privada. Eh, Desafortunadamente esto no se entiende bien en la mayoría de los casos y piensan en la propiedad privada y piensan en un individuo rico que tiene muchas cosas, que no ocupa la mayoría, pero que las acapara y que trata como de quedarse con toda el agua del mundo para él, para que el resto de personas... Eso es lo que la mayoría de la gente piensa cuando hablamos de propiedad privada, ¿no? Pero es más sencillo, estamos hablando de, pues, de una botella de agua para tomar o de una pieza de fruta cuando tengas hambre, ¿no? Si esa propiedad, si eso no es mío, pues necesariamente tengo que pedir permiso a los demás para poder comer o para poder tomar agua y pues evidentemente es mi libertad fundamental, que es la libertad a la vida, el derecho a la vida, pues ni siquiera lo puedo llevar a cabo porque la comida no es mía. Entonces, pues imagínense de ahí para arriba, ¿no? Sí, y por eso es importante comprender su importancia, ¿no? O sea, más allá de que una sociedad con propiedad privada bien protegida pueda llegar a ser más próspera, pues no hay que dejar de lado ese aspecto de poder desarrollar tus metas en la vida, ¿no? Y pues ya he continuado con lo de libertad de asociación, que ya lo tocamos en cierta manera. Pues la libertad de la autonomía contractual también implica obligarte hacia otras personas para desarrollar sociedades para alcanzar los fines que deseas, ¿no? O sea, tenemos derecho a obligarnos establemente para con otros individuos para alcanzar nuestros objetivos comunes. O sea, si no tenemos sin derecho de asociación, de libre asociación, sin libre asociación, pues no podemos alcanzar metas que requieran de la colaboración de otras personas. Y la contracara de eso es la libertad de no asociación. Lo que tú comentabas de si no me parece bien tal proyecto, tal comunidad, tal sociedad, pues no participo en ella. Y aquí cito a Rayo en cuanto a los problemas que implica la ausencia de libertad de no asociación, pues si pudiéramos ser obligados a formar parte de asociaciones que no deseamos integrar, entonces no solo estaríamos viendo conculcar nuestra libertad personal en sentido amplio, pues se nos estaría imponiendo un proyecto de vida que no necesariamente suscribimos, sino también nuestra libertad de asociación en sentido estricto. Integrar ciertas asociaciones puede ser formal o materialmente incompatible con integrar otras asociaciones que sí deseamos integrar. De la misma forma que las personas hemos de escoger entre aquellos fines vitales que consideramos prioritarios, pues no podemos satisfacerlos todos a la vez. También hemos de escoger asociaciones que consideramos prioritarias, pues no podemos integrarlas formal y materialmente todas a la vez. O sea, si yo deseo asociarme con una iglesia católica, pues eso es incompatible con una comunidad musulmana o atea o sea, son cuestiones incompatibles. O el matrimonio monógamo, que es incompatible con relaciones poligámicas. O sea, si te obligan a participar en tales asociaciones, pues te excluyen de elegir las asociaciones que tú consideras más valiosas.
Y por otro lado está el punto de obligarse, que cita Rayo. Si los individuos pudieran asociarse, pero no establecer los términos por los que debe regularse esa asociación, el propósito compartido de todos los miembros podría verse frustrado. O sea, si no puedes establecer los términos para una asociación, pues puede que no se alcancen los fines de tales asociaciones. O sea, si tú quieres formar una empresa, estableces una asociación y tienes que ponerle términos a ella. Pero si tú no puedes ponerle términos a los que participan en ella, pues puede que se derrochen recursos, no se destinen a lo que se Sí, considera apropiado. lo que se conoce como un relajo. Sí, si no puedes en una asociación definir los términos que consideras convenientes, pues no vas a lograr nada y pues es una pérdida de tiempo. Bueno, en cuanto a lo de libertad de asociación, pues hay que resaltar que la sociedad, o sea, en conjunto, es resultado de las interacciones individuales. O sea, a diferencia de lo que sucede con las asociaciones privadas, las cuales poseen un propósito común para los socios, la sociedad en términos generales no tiene un propósito común definido. O sea, como los individuos persiguen diferentes fines, la sociedad, o sea, el conjunto de individuos no tiene un, un fin común. O sea, no hay tal cosa como bien común de forma definida. Lo, desde el punto de vista liberal, el interés general o interés común o bien común, si es que hay espacio para él, se podría entender como un espacio donde se respeten los derechos de cada persona que permita la coexistencia y la cooperación. Esto es como el respeto universal a las normas que permiten estructurar una sociedad de individuos. O sea, el bien común, desde el punto de vista liberal, es lo que sostiene la heterogeneidad, la multiplicidad de planes individuales. No un plan en particular, sino lo que permite que diferentes planes coexistan entre sí. Sí, claro, definitivamente. Como decíamos antes, el liberalismo pone los derechos individuales en el centro, de manera innegociable, incluso que los estados, incluso si hay una votación y hay una democracia que está a favor de restringir los derechos, no se pueda, porque en un estado liberal el individuo está en el centro, por encima del Estado. Ni siquiera el Estado puede obligar al individuo a esto o al otro. Eso es casi lo opuesto a lo que tenemos ahora, donde la tiranía de la mayoría, la democracia, pues nos dice lo que podemos y lo que no podemos hacer, ¿no? Mm, entonces, sí, definitivamente eso es otro contrapunto que pone el liberalismo en la mesa, ¿no? El bien común o la sociedad, el concepto de la sociedad, pues yo para mí personalmente, pues la sociedad, pues ¿qué es la sociedad, no? Oye, tenemos que ir a la guerra. ¿Por qué tenemos que ir a la guerra? Porque tú quieres que vayamos a la guerra. Ese sentimiento de pertenencia a un Estado-nación, no, eso lo deciden cuatro por sus intereses y mandan a todos a pelear. No, como tú bien dices, ¿no? En el bien común, digamos, en el liberalismo, pues es donde todos podemos llevar a cabo nuestro proyecto de vida sin vernos pues impactados por otros, ¿no? Y menos por el Estado.
definitivamente. Sí, eso es algo que siempre se debe de resaltar, que a veces algunas filosofías emplean el concepto de sociedad o de interés común para imponer las preferencias de unos cuantos. O sea, si hubiera tal cosa como un Claro, interés común, pues se podría alcanzar de forma voluntaria, ¿no? Porque todos lo compartimos, pero parece que ellos lo definen de forma independiente a los individuos y pues buscan imponerlo. claro. Imagínate, te voy a poner el otro día vi un meme un poco extremo, pero em, una violación en grupo. O sea, ¿y cuál es el bien? El bien común, ¿cuál es? O el bien de la mayoría. La mayoría opina que pues, hay que violar a esa persona, ¿no? Pero pues eso es, eso es también en ciertos aspectos es lo que hace la democracia, ¿no? Es una violación en grupo, ¿no? Frente a los derechos del individuo, ¿no? Yo no quiero hacer esto, pero pues la mayoría quiere hacer lo otro y pues como son más, pues me obligan a mí a tener que hacer esto de esta forma o de la otra, ¿no? Entonces, sí es un meme un poco extremo, pero definitivamente me hizo reflexionar y en cierto modo, pues, bueno, el bien común, ¿cuál es el bien común? No hay un bien común. El bien común es, pues como tú bien decías, que cada uno pueda llevar a cabo su proyecto de vida. Un espacio que permita que cada uno lleve a cabo su proyecto de vida sin impactar con los demás, donde se resarce el daño, bla, bla, bla. Es el bien común. Lo otro es los intereses de cuatro, nada más. O de la mayoría. De cuatro o de la mayoría. Pero en cualquier caso es un abuso. Sí, y es importante, me pareció bien que mencionaras a las minorías, porque esta libertad de asociación también se extiende a ellas, ¿no? El marco liberal, pues, protege a los menos, ¿no? O sea, a las personas que desean seguir diferentes proyectos de vida sin tener que someterse al control del resto de una comunidad, ¿no? Comunidad que puede ser un accidente histórico o alguna imposición, pero la minoría siempre tiene que ese lugar, ¿no? En un marco liberal. Bueno, la minoría o incluso vas al nivel más elemental, es el individuo. O sea, ninguna mayoría o asociación o como quieras puede imponerme a mí sobre determinados aspectos en los que yo soy libre y soberano. O sea, ninguna mayoría, ni ningún Estado, ni ninguna democracia puede decirme a mí que yo esto lo tengo que hacer de esta manera o de esta otra, ¿no? O sea, es un tema de minoría, sí, pero es un tema que va más allá, va al nivel elemental de una sociedad, que es el individuo, ¿no? Entonces, sí, claro. Y esto, pues hay que repetirlo una y otra vez porque, como me decías, el individuo es la mayor minoría, por así decirlo. Y pues hay que tener siempre en mente que tú hoy seas mayoría, no implica que tú siempre lo serás. Y pues el liberalismo pues es consciente de ello, ¿no? Tú puedes asociarte libremente independientemente del contexto político, aunque tengas mayor fuerza política o menor fuerza política. Y pues a la gente le cuesta trabajo entender que no siempre se van a cumplir sus preferencias políticas, ¿no? Hoy, por ejemplo, los que apoyan
a Morena tal vez sea mayoría, pero mañana tal vez sean otros y así sucesivamente. Y pues es, Claro, tú imagina un municipio de 10 viviendas o de 10 habitantes o 10 familias y 9 de esas familias quieren pintar las casas de azul y odian el amarillo. Y hay una familia que le gusta el amarillo y quiere pintar su casa de amarillo. Eh, Oye, pues por el bien común tienes que pintar tu casa de azul. Pues no, chinga tu madre, pues no, no. No, o sea, un espacio de bien común es un espacio donde, a pesar de que hay 9 que quieren o les gusta que la casa esté pintada azul, no pueden imponer ni desean imponer al de la casa de amarillo que tenga la casa pintada de amarillo. O sea, es básicamente eso, ¿no? Que el respeto al individuo, a los derechos del individuo. O sea, nadie tiene derecho a decirme de qué color tengo que pintar mi casa. O sea, la tendré del color que a mí me parezca bien, punto. sí, y incluso dentro del liberalismo hay medios legítimos, por ejemplo, para que tú pintes tu casa de azul. ¿Cuáles son esos medios? Pues te pago para que la pintes de azul, ¿no? O sea, tal vez a mí me gusta el color amarillo, pero prefiero tener mil Correcto. pesos en el bolsillo cada mes Muy bien ahí. que, Muy bien ahí. Sí. que renunciar a ellos. Eh, Correcto, Y correcto. pues esto qué implica que si tú tienes ciertas preferencias, pues puedes pagar por ellas. No puedes imponerlas sobre otras. Correcto, correcto. Sí, señor. Luego, ya con la libertad de asociación, pasamos al libre mercado. Las personas también tienen derecho a asociarse económicamente con otras personas. Esto es una extensión de la libre asociación y de la forma en que pueden interactuar las personas. Puedes elegir la profesión que tú desees, vender lo que tú desees, ofrecer los servicios que tú desees y organizarte económicamente de la forma en que tú desees. Y dime, yo creo que aquí es bien importante definir lo que es un libre mercado. Porque, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos y México están en un tratado de libre comercio, eh, pero sin embargo está muy regulado en muchos aspectos. Creo que es interesante definir aquí qué es un libre mercado. Em, Porque mucha gente no entiende lo que implica un libre mercado o lo confunde, ¿no? Un libre mercado, desde mi punto de vista, es un mercado en el que tú entras sin ningún costo, en el que te sales sin ningún costo y en el que llego a acuerdos según mis términos y según los de la otra parte y nada más. Nadie impone ningún término más. Entonces, eh, claro, esto es algo que pues hay que reflexionarlo, porque en muchos casos yo quiero contratar a alguien y me viene una persona que agrega muy poco valor y le digo, mira, pues yo te puedo pagar tanto por lo que tú sabes hacer. No, pues no puedo porque el Estado me dice que el salario mínimo es de tanto y yo a lo mejor considero que esa persona no agrega el valor del salario que le estoy pagando. Pues al final, ¿qué pasa? Que no lo contrato. Entonces, en un mercado libre, yo podría pagarle a esta persona lo que yo considere que esa persona o que el valor que esa persona agrega, pues es su equivalente monetario, ¿no? O un poco menos, evidentemente, porque si no, no lo contrato. O sea, si esa persona no me va a hacer ganar dinero, pues no la voy a contratar. Pero el tema del libre mercado es algo de lo que hay que reflexionar porque mucha gente no termina de entender lo que es un libre mercado. Cuando, por ejemplo, ahora que está tan de moda el tema de los aranceles, el tema de los aranceles es lo opuesto al libre mercado. O sea, yo
trato de vender un producto y entonces pues el Estado viene y me pone un arancel, de manera que el consumidor final no es libre de elegir, porque los precios a los que se enfrenta están manipulados. Si yo, por ejemplo, vengo con un producto que vale 1 y me planto en Estados Unidos con mi producto que vale 1 y el consumidor pues encuentra mi producto que vale 1 y al ladito hay un producto que vale 1,5, pues habrá consumidores que decidan comprar un producto americano, otros que prefieran comprar un producto mexicano, pero definitivamente si yo a mi producto se le pone un arancel de, por ejemplo, 0,5, pues al final el consumidor, pues el precio está distorsionado, ¿no? Entonces eso no es un libre mercado. Eso lo entiende mucha gente ahora, está de moda el tema de los aranceles, ahora es muy intuitivo y el libre mercado es precisamente, pues eso, la ausencia de todo ese tipo de regulaciones, ¿no? O de manipulaciones. Sí, y hay que puntualizar que toda venta conlleva una compra por la otra parte, ¿no? O sea, si tú quieres exportar y el otro importar, pues no hay razón alguna para restringir tal intercambio, ¿no? Poniendo aranceles, cuotas de importación o algo parecido, ¿no? Y en el ejemplo que comentabas del empleado, pues el empleado también tiene derecho a rechazar tu oferta, ¿no? Si el empleado cree Por que supuesto, su, claro. que su, ajá, Que yo no le estoy pagando lo suficiente, pues es libre de no aceptar mi empleo. Y si todos rechazan la oferta que yo estoy haciendo, pues el mercado me va a poner en mi lugar y me va a decir, no, oiga, ¿sabe qué? Usted tiene que pagar más. Lo que usted pretende pagar por eso, pues no es lo que vale. Eso es dejar que el mercado se regule a sí mismo, ¿no? Y eso es, creo que en general la gente no lo entiende y hay pues como una leyenda negra del libre mercado que favorece a los grandes, a los fuertes, el abuso, pero pues digamos, en una sociedad liberal, como tú bien dices, el individuo es libre de aceptar o no la oferta de trabajo que tiene y al final, si ningún individuo acepta esa oferta de trabajo, pues es que esa oferta de trabajo no está pagando lo que el mercado paga por ese trabajador, ¿no? sí, y pues esto permite que los, los individuos vayan descubriendo las oportunidades de cooperación con otras personas, ¿no? Les permite a los individuos como ir cazando sus proyectos de vida, ¿no? O sea, uno tal vez quiera ser empleado porque le gusta, por ejemplo, tiene aversión a riesgo o algo parecido, pues eso le facilita alcanzar sus fines. Y el otro tal vez tenga mayor apetito por el riesgo, le gusta ahorrar e invertir, y pues esta asociación es perturbada cuando se restringe los intercambios. Y pues el libre mercado no se limita a que no haya impuestos. También está lo de las regulaciones que ponen para moldear la forma en la que sean los intercambios de los individuos, ¿no? O sea, uno ve a simple vista cuando te cobran el IVA, pero no ve todas las regulaciones que hay detrás del supermercado o algo Claro, parecido. claro, claro, que efectivamente. El otro día publicaba yo, bueno, pues unas ideas de Mises, ¿no? Y decía, el precio de mercado, los precios del mercado transmiten información indispensable. Son la brújula que guía a los empresarios en su asignación de recursos. Si eso se está pagando bien, pues la gente lo demanda. Si esto se está pagando mal, pues la gente no lo demanda, ¿no? Sin los precios de mercado formados libremente, la planificación económica es imposible. Es decir, ¿cómo diablos voy a hacer yo un plan
si no sé por lo que la gente me va a pagar por eso y por tanto no puedo saber cuánto me puedo gastar? Los precios no son arbitrarios, reflejan la interacción de millones de decisiones individuales. Claro, el precio no lo pone el Estado y dice, esto tiene que costar 50 pesos. Pues no, señora, o sea, a usted igual eso le parece, pero es el mercado que en el fondo son la interacción, millones de interacciones de millones de personas durante mucho tiempo es lo que ha llegado a poner ese precio, ¿no? Todo intento de controlar los precios distorsiona la producción y la distribución, generando escasez o excedentes. El mercado es un proceso de descubrimiento, donde los precios permiten la cooperación de personas con conocimientos dispersos. Bueno, como decía aquel, ¿no? Cuando decía lo del el lapicero, ¿no? Mira, la madera viene de no sé dónde, el grafito viene de no sé dónde, el pegamento viene de no sé dónde. Ninguno se conoce y todos han cooperado para hacer este lapicero, ¿no? Y dice, cuando el gobierno interviene en los precios, no solo altera la economía, sino que desconecta a la sociedad de su brújula natural. Entonces, bueno, el libre mercado creo que es una de las cosas más interesantes que propone el liberalismo. Sí, es como la contraparte económica, ¿no? De la filosofía liberal. Y aunque el mercado no tuviera tales propiedades, que sí las tiene, aún sería defendible desde un punto de vista de filosofía política, ¿no? O sea, es como diría hay que una feliz coincidencia que el libre mercado nos conduzca a una mayor prosperidad, pero Claro, dentro de la filosofía política, independientemente de ello, es parte de nuestros derechos, ¿no? El intercambio sin interferencias. claro, claro. El contrapunto, por ejemplo, es el socialismo, ¿no? Eh, bueno, este producto tiene tantas horas de trabajo de tantas personas y entonces necesariamente tiene que costar al menos esto, solo por el mero hecho de que estas personas han dedicado tantas horas a producirlo. Pues, ¿qué cree? No. Imagínate, no sé, como dicen, ¿no? El ejemplo de la nevera en el Polo Norte. Pues esa nevera lleva un trabajo de personas, pero no por ello esa nevera es valiosa. Es valiosa porque los individuos le dan valor. Pero si los individuos no le dan valor, independientemente de la cantidad de trabajo que tenga, eso no vale nada. Sí, coincido. Y, a ver, espérame tantito. Sí, con esto creo que ya cubrimos bastante lo de libre mercado, ¿no? Libre mercado, la no interferencia de los intercambios es parte de nuestros derechos. Y pues esto va desde elegir una profesión hasta manejar una empresa o mercados de capitales. Esto se manifiesta en diversas formas. Luego está lo de gobierno limitado. Aquí es donde entran en debate los liberales anarquistas y los minarquistas, los clásicos, ¿no? Sobre si es necesario tener un gobierno o no. Se consideraba que el gobierno es necesario para proteger nuestros derechos, o sea, para definir los derechos y aplicarlos. Pero
históricamente los gobiernos se han extendido mucho más allá de eso, ¿no? Y surge la cuestión, dentro de un orden liberal, si hubiera un gobierno, ¿qué límites tendría? Y pues la respuesta que nos da la filosofía política es pues solo definir y proteger tales derechos, ¿no? O sea, nada, o sea, seguridad y justicia, nada más. ¿Por qué no se puede extender más allá de eso? Porque comienza a violentar los derechos de los individuos, ¿no? O sea, si el gobierno es necesario para que tengamos derechos, pues está bien que haya uno, ¿no? Y que los defienda. Pero si adquiere actividades más allá de eso, pues rompe con ese esquema y con los derechos de los individuos, violenta la soberanía de ellos, su propiedad privada y propiedad privada especialmente porque los gobiernos no son gratis, ¿no? O sea, se requieren recursos para financiar las cortes, la seguridad y pues cuando se va más allá de eso, pues ya no solo se está protegiendo los derechos, ¿no? Están persiguiendo los fines de algún grupo de interés bien organizado. Sí, totalmente de acuerdo. Yo hay días que me levanto y soy minarquista, otros que soy narcocapitalista. Es una discusión bonita, ¿no? Y cuando te pones a hablar con gente que no es liberal, eh, yo la mayoría de los días soy anarcocapitalista y creo que el Estado no debería existir. Pero la mayoría de las veces mis amigos, los que no piensan de esta forma, me dicen que esto es una utopía, que no es posible. Eh, bueno, no sé si algún día llegaremos a descubrirlo, ojalá que sí, ¿no? Eh, pero en lo que estamos todos de acuerdo, todos los del orden liberal, es el que el Estado cuanto más pequeño mejor. Más pequeño y con menos atribuciones. O sea, más pequeño en número de personas, pero sobre todo más pequeño en atribuciones. El Estado no puede meterse digamos, en el ámbito personal o en los derechos individuales de las personas. Por muy democrático que sea, por muchos votantes que tenga, hay cosas que quedan en el ámbito personal del individuo y que se tienen que respetar, independientemente de lo que opine la mayoría. La mayoría no tiene el derecho de decirme a mí cómo tengo que hacer las cosas. Solamente tiene el derecho a pedirme que no violente digamos, proyectos de vida de los demás. Punto. Nada más. Entonces, un Estado pequeño, pues efectivamente, que garantice, algunos hablan de justicia, defensa y pues no sé qué más decían, ¿no? Justicia, defensa y seguridad. Son, digamos, lo mínimo minimorum, ¿no? No sé. Sí, son esas funciones que se considera que tal vez no sea posible que sean provistas por individuos de forma privada. O sea, el debate entre minarquismo y anarquismo no es por principios, o sea, ambos comparten la misma filosofía política liberal. En lo que difieren es si es viable o no una sociedad anarquista en cuanto a la protección de los derechos individuales. O sea, los minarquistas ven el gobierno como un medio para hacer valer tales derechos. Si va más allá de eso, pues se corrompe su función. Mientras que los anarquistas creen que sí sería posible tener cortes, policías y otros servicios de forma privada. Pero no es que difieran porque tengan diferentes filosofías políticas.
En cuanto a la eficiencia, quizás, ¿no? Ajá, en cuanto a a qué tan viable sería una sociedad anarquista. Ujú. Sí, es un debate bonito, muy interesante, todo teórico, y que, bueno, pues que admite todo tipo de opiniones, ¿no? Pero sí, la crítica que suelo recibir es, no, es una utopía, eso no es posible, eso es prácticamente la película de Soy Leyenda, ¿no? Aquí cada uno con su machete y bueno, yo quiero pensar que no, que la gente de forma natural coopera, que a la gente cuando se la deja libre coopera para conseguir lo que necesita. Coopera en un entorno anárquico, tu reputación se convierte en un activo clave. Si tú te comportas de manera violenta o te agandallas, los demás no van a querer comerciar contigo, no van a querer relacionarse contigo. Con lo cual no vas a poder cumplir con tus proyectos porque vas a necesitar de asociarte con personas o cooperar con personas para determinadas cosas. Vas a necesitar comercial, vas a necesitar llegar a acuerdos. Entonces, claro, si tu reputación es mala, pues nadie va a querer trabajar contigo, ¿no? Entonces, tu reputación se convierte en un activo crucial. Por eso yo soy de la opinión de que en un estado anarquista el individuo de manera libre cooperaría. Por supuesto que habría algunos temas de violencia, como no, como los hay ahora, pero igual menos, ¿no? Porque yo en un estado anarquista no veo yo cómo habría podido suceder, por ejemplo, una Segunda Guerra Mundial o una guerra mundial, cualquiera de las guerras mundiales. Es un concepto de Estado. Concepto de individuos, en un momento dado, dos vecinos se pueden agarrar a golpes porque el otro tiene la música más fuerte. Pero una guerra mundial, no sé. Sí, y es necesario comprender las dinámicas internas, por así decirlo, del Estado, ¿no? O sea, el Estado no es un ente cristalino puro que nos va a proveer de bienes y servicios que le demandemos, ¿no? Puede ser capturado por grupos de interés, o sea, por ejemplo, la industria armamentística, por imperialistas, por todo tipo de personas que buscan explotar esa posición dominante en la sociedad para alcanzar fines que voluntariamente otras personas no lo habían hecho, ¿no? Y lo que comentabas de la reputación en la anarquía, pues precisamente, de hecho, así ha funcionado históricamente. En la Edad Media, cuando comenzó a desarrollarse el comercio internacional, pues no había un Estado mundial que hiciera valer los derechos y contratos de los comerciantes en las diferentes naciones europeas. Ellos tuvieron que desarrollar sus propias cortes de justicia y pues cómo se coordinaban, cómo resolvían los abusos de otros comerciantes, pues mediante la reputación. Si un comerciante hacía tranzas o engañaba, pues perdía su reputación, su activo valioso y era boicoteado por la comunidad mercantil. Y pues hay más ejemplos de interacciones anarquistas, ¿no? La Islandia medieval, la Irlanda medieval, Cospaya, el no tan salvaje oeste, y así hay varios ejemplos, ¿no? Que podrían ser tema de un espacio futuro, pero sí ahí está el debate. Sí, yo creo que cuando se habla de anarquía, la mayoría de la gente piensa, pues eso, ¿no? Que te vas a dedicar a robar o a violar o a, no sé, cualquier cosa que se te ocurra, piensa que va a... Evidentemente, si de la noche a la mañana colapsara el Estado, pues pasaríamos por una temporada de muchísima
pues quizás violencia o disturbios sociales, por supuesto. Pero yo creo que llegaría un punto en el que la gente diría, a ver, o sea, esto no podemos seguir así, o sea, eh, mm, tenemos que cooperar y tenemos que respetar a los demás. O sea, no se va a convertir esto en Mad Max, por mucho que nos digan. O sea, mucha gente piensa que es eso, el anarquismo, la ausencia de Estado es directamente que nos vayamos a la película de Furiosa o de cualquier cosa así de ese que se te ocurra, ¿no? Bueno, no sé qué tipo de educación habrán recibido esas personas, pero no sé, desconozco. Pero yo creo que el estado natural de las personas es cooperar. Sí, tal vez como tal cooperar, ¿no? Pero sí de desarrollar mecanismos que permitan tal cooperación. Y pues esto lo vemos en la diversidad institucional de los humanos, ¿no? Cómo desarrollamos diversas reglas y mecanismos para cooperar entre nosotros, ¿no? O sea, desde tribus primitivas hasta los comerciantes internacionales que comenté. Y pues es igual, vale la pena estudiarlo. Y, y ya para ir cerrando en cuanto a los principios del liberalismo, pues está el tema de la globalización. El orden político liberal es un orden global, puesto que todas las personas poseen universalmente los derechos individuales anteriores. O sea, para el liberalismo como filosofía política, que tú nazcas en tal o cual territorio no implica que tú pierdas tus derechos. Esto es parte de los principios éticos de individualismo e igualdad jurídica. Todos poseen los mismos derechos generales con independencia de la comunidad política que integren. O sea, para el liberalismo, en palabras de Rayo, es una filosofía política universalista y cosmopolita. El liberalismo rechaza la idea de que cada comunidad política sea naturalmente soberana para imponer desde arriba los derechos que poseen sus ciudadanos y para privar de ellos a los no ciudadanos. Los derechos individuales no son concesiones que la autoridad política otorga a los individuos, sino que son restricciones interpersonales que también afectan a las actividades que puede legítimamente desarrollar cada comunidad política hacia sus ciudadanos. Y en palabras de Ludwig von Mises, el pensamiento liberal siempre ha tomado en consideración a la humanidad en su conjunto y no solo algunas partes de ella. No se interesa por este o aquel grupo, provincia, nación o continente. Es cosmopolita y ecuménico. Se preocupa por todos los seres humanos del planeta. En este sentido, el liberalismo es humanismo y el liberal es un cosmopolita ciudadano del mundo. Y pues este es, por así decirlo, la filosofía liberal en cuanto el orden internacional, ¿no? Todos gozamos de los mismos derechos. Sí, está interesante también muy actual, ¿no? Por todos los temas de inmigración y todo lo que implica los choques culturales que se dan de la inmigración. Es un debate interesante, pero sí, desde luego, si el liberalismo considera que todos los individuos tienen derechos por el hecho de haber nacido, si el liberalismo considera que todos los individuos son iguales ante la ley, si el liberalismo considera que tiene que haber un libre mercado, pues necesariamente el liberalismo tiene que estar a favor de la globalización, ¿no? Implica muchos desafíos, pero sí, necesariamente tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Pero sí, hay muchos conflictos
por el tema de la inmigración, eh, que están ahora pues muy de moda, ¿no? En el sentido de que mucha gente se queja de que las personas que llegan reciben unas ayudas y esto es, un debate muy interesante y quedaría para muchísimo tiempo, ¿no? Sí, y esos problemas igual se pueden abordar desde un enfoque liberal, ¿no? O sea, con ese ejemplo de los inmigrantes que reciben subsidios, apoyos, ayudas del Estado, pues ahí la posición liberal es cortarles esos apoyos, no tanto como tal restringirles, pero no subsidiarles sus tales proyectos de vida. E igual está el problema Claro, de cuando a los inmigrantes no se les aplica la ley y pueden violentar los derechos de las personas, ¿no? Ahí el enfoque liberal es aplicar la ley, ¿no? Los derechos de propiedad, la libertad, las libertades, y no tanto sí, otras medidas, ¿no? claro, no podemos hacer legislaciones a la medida, ¿no? Eh, no es posible. Este, como decíamos, si el liberalismo considera que todos los individuos son iguales ante la ley, eh, que eso se supone que también lo considera el orden tradicional, pues luego no es tal cosa en muchos aspectos, ¿no? Todo lo que son las políticas de género, pues en cierto aspecto ha derivado en que haya unas leyes para hombres y otras leyes para mujeres. Em, bueno, entonces también otro punto interesante de muchísimo debate y que nos llevaría muchísimo tiempo. Podríamos estar comentando esto en un espacio específico. Sí, y con esas leyes especiales, pues lo que comenté al inicio, ¿no? Otorgar privilegios genera como estructuras sociales inestables, ¿no? Uno ve que unos son privilegiados y otros son castigados, ¿cómo se diría? Penalizados y pues pueden surgir extremismos o revueltas contra tales órdenes, ¿no? Que pueden resultar en situaciones peores a las iniciales. Así es. Privilegio viene de privilex, que es pues como una ley privada, ¿no? Para mí, yo tengo mi propia ley, ¿no? Entonces es interesante de dónde viene la palabra privilegio. Sí, con eso ya expuse los 10 principios básicos de un orden político laboral de Rayo. Ahora pasaríamos a ver si hay comentarios o alguna pregunta. Si alguno desea comentar algo, pues adelante, le damos la palabra. Si no hay comentar, creo que me habían mandado una solicitud, a ver, déjala acepto, de Libertario Emberracado que habían mandado solicitud para hablar. A ver si quiere comentar algo, si no, pues ya vamos terminando. No sé si alguien tiene alguna pregunta de cómo se vería dentro de un orden liberal algún tipo de conflicto, alguien que se anime a ver qué opinión tenemos. Pues en lo que se animan, el tema
los crímenes sin víctima. O sea, por ejemplo, las drogas, por ejemplo. Claro. Bueno, es un tema interesantísimo. El crimen sin víctima me parece una maravilla, la verdad. Claro, hay muchas cosas que están prohibidas y que tienen un castigo nada más porque están prohibidas, no porque supongan un problema, ¿no? Si tú, por ejemplo, pues quieres consumir droga, el hecho de consumir droga, pues no implica ningún problema para los demás, ¿no? Otra cosa es que tú en un estado inconveniente, como dicen por ahí, o bajo los efectos, pues te montes en un carro y provoques un accidente. Eso es otra cosa diferente. Pero el hecho de que tú consumas una sustancia, no necesariamente, llame la droga, pero es una toma peyorativo, ¿no? Pues quieres consumir algo que los demás consideran que es ilegal, entonces tú puedes estar cometiendo un crimen por el simple hecho de haber consumido una sustancia que alguien dijo que era ilegal, pero que es una sustancia que está en la naturaleza. Entonces, claro, es un tema muy interesante. Yo creo que los crímenes sin víctima no deberían de existir, la verdad. Sí, y además son difíciles de detectar porque ambas partes se benefician de tales intercambios o actividades. Y pues si se quieren prohibir, se requieren medidas bastante intrusivas por parte del Estado, ¿no? Y espionaje, drones viendo que no tengas Claro, cultivos de algo parecido, que te revisen el claro. equipaje y cosas parecidas. Y que además dan pie a monopolios de algo que tú has nombrado como ilegal, simplemente para que el Estado pueda permitir que sus cuatro compadres pues hagan de eso un monopolio. Entonces, sí, definitivamente el crimen sin víctima es un tema, un concepto interesantísimo, que yo me quedo con que, pues, que la gente pues nada más se quede con esa idea y reflexione, ¿no? Eh, es simplemente un crimen porque alguien dijo que eso era ilegal, pero no es lo mismo que, por ejemplo, tú asesines a una persona, ¿no? Eso es un crimen con víctima. Pero si yo quiero consumir una sustancia en mi casa, eh, pues ambos son crímenes, ¿no? Y puedo acabar en prisión por ambas cosas cuando, pues evidentemente no tienen el mismo alcance. Sí, y además está el efecto colateral de que como no puedes interactuar de forma legal y abierta en tales mercados, pues no tienes menor seguridad en cuanto a la reputación de tu vendedor, de los contratos que, que realices ahí, y pues se presta a abusos tanto al comprador de tales sustancias como al productor, ¿no? Y se presta a que tales actividades benignas, por así decirlo, sean capturadas por grupos criminales que ellos sí hacen daño a terceros, ¿no? Por ejemplo, los cárteles de drogas, ¿no? Que, pues como es ilegal tal industria, pues hacen guerras entre ellos para controlar rutas comerciales, controlar territorios y pues terminamos peor, ¿no? Claro, ahí voy con que fomenta los monopolios, ¿no? O sea,